Tener un protagonista pero tan bueno, que haga que te enamores de una historia, debe ser el sueño húmedo de cualquier escritor. Y eso fue lo que me pasó a mí y seguramente a ti también con Mao Mao. Pero ¿por qué razón es tan buena? ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que tiene? Muy bien, quédate hasta el final porque te lo voy a contar. Me terminé de ver este anime hace poco y aunque es algo tarde, lo admito, Mao se merecía que le dedicara este video. Y es que no es una protagonista normal, ni mucho menos promedio. Así que vamos al punto. Lo primero que quiero resaltar es que cuando ves a Mao Mao, inmediatamente te genera una fuerte impresión por su gran conocimiento médico, su actitud generalmente distante y su hábito de investigar sobre venenos. Definitivamente es diferente a las otras chicas. Pero en realidad, aunque estos rasgos de su personalidad son una combinación bastante única, solamente reflejan su capa más superficial. No tardamos en darnos cuenta de que ella tiene algo más que solo algunos pasatiempos excéntricos. En cada episodio tanto ella como el mundo de su historia se van volviendo más absorbentes. Así que me comencé a preguntar ¿por qué? ¿Por qué Mao es tan interesante? Los diarios de la boticaria es una serie de misterio ambientada en un país ficticio basado en la China imperial. Originalmente era una web novel, pero tuvo tanto éxito que le terminaron sacando novelas ligeras, un manga y posteriormente el anime que ya todos vimos. La historia sigue a Mao, una boticaria que un día es secuestrada y vendida al palacio como una sirvienta, y tras ayudar al bebé de una de las concubinas de alto rango del emperador, es ascendida y empieza a trabajar para ella. Desde aquí empezará a adentrarse cada vez más en la corte y a investigar y a resolver los misterios del palacio. Inicialmente Mao destaca por su personalidad tan particular. No solamente es distinta a los otros personajes femeninos de su misma historia, sino que también es diferente a otras protagonistas de otros animes. Es un personaje con gustos muy extraños y tiene una gran capacidad estratégica y un razonamiento lógico que la hacen parecer fría, pero al mismo tiempo es bastante empática y conecta fácilmente con los sentimientos de los demás. Es una mezcla muy poco habitual. Por una parte, quiere pasar desapercibida ocultando sus habilidades, llegando incluso al extremo de ocultar el hecho de que sabe leer y escribir, aunque esto significa que podrían pagarle un mejor sueldo. Pero también se preocupa bastante por el bienestar de los demás y no duda en utilizar sus conocimientos para ayudarlos a lo largo de la serie, poniendo incluso en riesgo su propia seguridad. Otro aspecto que no se nos puede olvidar si estamos hablando de Mao Mao es el escenario en el que transcurre este anime. El entorno es algo muy importante para cualquier historia, eso es algo evidente, no estamos descubriendo aquí nada revolucionario. Pero creo que en este caso la relación que tiene la historia con su entorno es un aspecto esencial para entender el atractivo de la serie. Por supuesto, Los diarios de la boticaria está lejos de ser el único manga o anime ambientado en una versión ficticia histórica de países del este asiático, y mucho menos de China. Pero cuando vi este anime me quedé cautivado por lo rico que es su mundo. Los diarios de la boticaria crea un mundo que se siente bastante natural al combinar verdades médicas reales de la historia china con elementos ficticios. El país en el que está ambientado está gobernado por una línea hereditaria de emperadores, que cada uno tiene un harén de concubinas reunidas de todas partes, al igual que en China. Esta encarnación particular de este sistema, con 4 consortes de alto rango fuera de la emperatriz, se parece mucho a la dinastía Tang, según Wikipedia. Y el uso del polvo blanco de plomo con fines cosméticos, que también es algo que aparece en la serie, se remonta hasta el siglo VIII a.C. Pero eso no significa que todos los elementos que aparecen aquí sean verdaderos. Por ejemplo, los afrodisíacos no son reales, no existen. Y usar utensilios de plata para identificar comidas envenenadas es bastante dudoso. Esto aparentemente fue utilizado por gobernantes como medida de precaución contra el arsénico, que se pensaba que hacía que los palitos de plata perdieran el brillo. Sin embargo, la plata en realidad no reacciona a la presencia del arsénico, sino a la presencia del azufre, y aunque es bastante posible que el arsénico exista en un compuesto de sulfuro, probablemente tardaría demasiado tiempo en reaccionar, así que no te recomiendo utilizar esto como un método para identificar venenos. De todos modos, el punto es que el uso de un escenario vagamente histórico le permite al autor crear un mundo, o un escenario, valga la redundancia, mucho más complejo, pero que no esté limitado por las restricciones de la historia real. Perfectamente puede fabricar conflictos políticos, crear naciones e inventar venenos según le plazca, para que puedan servir a la historia, y así construir un mundo mucho mejor desarrollado. Y es que en esto el anime también hace un gran trabajo, utilizando los elementos visuales para mejorar la ambientación. Nos ayuda a tener una inmersión mucho más profunda en la historia a través de los fondos, de la arquitectura de los edificios, de la ropa de los personajes. Todos estos elementos que solamente pueden ser explotados por la animación, y que es uno de los puntos fuertes que tiene el anime sobre otros formatos como el manga o las novelas. Como ya les he dicho en otros videos, el anime tiene el potencial de llevar al máximo la calidad de cualquier historia si se hace correctamente. Pero bueno, ahora la pregunta importante es, ¿cómo se relaciona todo esto con Mao? Bueno,
Por supuesto, como cualquier personaje, ella en parte está moldeada por el mismo entorno en el que vive, pero en el caso de Mao, el punto de vista que tiene ella sobre ese mismo entorno es fundamental para cómo se nos presenta. En esencia, los temas más importantes de los diarios de la boticaria son la clase y el estatus, y aunque vemos estas ideas aplicadas a todos los personajes, se enfoca especialmente en las mujeres de esta sociedad. Mao es pobre y es una plebeya, por lo que tiene muy poco control sobre su propia vida. Su vasto conocimiento es la única ventaja real que tiene, porque la hace útil para las personas poderosas que tiene a su alrededor. El veneno no solamente era un método extremadamente común de asesinato en China, sino que también era una gran parte de la medicina tradicional china, por lo que siendo una boticaria, esta obsesión de Mao por los venenos es realmente comprensible y la deja especialmente calificada para explicar los numerosos incidentes que ocurren en el palacio interior. Y el tema con estos incidentes es que no están allí simplemente para descubrir quién lo hizo. Todos los casos con los que Mao está involucrada existen para revelar otras capas detrás de las luchas de estos personajes. La serie apenas se molesta en intentar ocultar quién es el autor o el culpable de un crimen. Lo más importante es saber cómo y por qué lo hicieron. El anime permite escenas bastante divertidas de Mao descubriendo los secretos bajo la superficie de estos misterios, al mismo tiempo que profundiza nuestra comprensión del conocimiento que existe en este mundo. Y el por qué, las razones o las motivaciones de por qué se hacen estos crímenes, nos ayuda a ver los pensamientos y sentimientos de estos personajes, dándonos mucha más información sobre Mao a través de sus reacciones a estas razones. Esta serie definitivamente ama vivir todo el tiempo en áreas grises. Hay cosas buenas que se pueden encontrar en situaciones malas, y hay motivaciones comprensibles detrás de cada crimen atroz. Mao es esencial para cómo se retratan estos eventos, ya que sirve como el punto de vista a través del cual los espectadores vamos a ver casi todo. Ella está constantemente observando su entorno y a quienes la rodean, procesando varios aspectos de su situación. Puede haber sido secuestrada y vendida ilegalmente para trabajar en el palacio interior, pero muchas otras personas que trabajan allí fueron vendidas por sus propias familias. Y si bien la venta de seres humanos puede ser fundamentalmente antiético en este contexto, la realidad es que muchas sirvientas, de hecho, viven muchísimo mejor en el palacio, donde son alimentadas, vestidas y pagadas, que en los pueblos de donde provienen. Y si bien tiene sentido culpar al emperador por todas las injusticias que suceden en la sociedad que él gobierna, se lo retrata de una manera bastante neutral. Y de hecho, las cosas están bastante mejor desde que él tomó el control. El país está prosperando e incluso se prohibió la esclavitud. Aunque también tiene muchas concubinas que puede tratar fríamente y que están a su merced, pero son cosas de emperadores, no todo puede ser perfecto. Y sí, tienen estatus y viven de forma lujosa, pero mientras algunas de ellas están bastante felices de tener a los hijos del emperador, otras preferirían escapar de este papel que se les ha impuesto. Mao se ve obligada a enfrentar todo esto, y lo hace de una manera muy tranquila y reflexiva. Es muy realista. Ella sabe perfectamente que no tiene la capacidad para cambiar la sociedad, para mejorarla. Solamente está tratando de salir ilesa, y en el proceso tiene que tomar decisiones sobre cómo manejar cualquier investigación que se le haya encomendado. A veces esto significa hacer algo imprudente y salir de su comportamiento normal para poder proteger el bienestar de otra persona. O a veces también significa decidir si revelar realmente la verdad cuando sabe que alguien más será castigado, probablemente sin tener en cuenta las circunstancias detrás de sus acciones. Esta forma en la que Mao se relaciona con todo lo que la rodea es lo que le da a ella, y por extensión a toda la serie, una sensación de profundidad. Mao avanza con cautela para evitar llamar la atención, siendo consciente de su situación como plebeya en un mundo con muchas dificultades típicas de la época en la que está ambientada. Más allá de lo fácil que era morir por cualquier cosa en aquel entonces, hay otras dificultades sociales o políticas, y Mao está dispuesta a salirse de su zona de confort o a arriesgarse a sí misma, generalmente, cuando la vida o el bienestar de alguien más está involucrado. Y gracias a que es capaz de empatizar con los demás, aunque no pueda comprenderlos del todo, obtenemos otras perspectivas sobre las situaciones que la rodean. Debo decir que también me sorprendió bastante la naturalidad con la que se trató el tema de las cortesanas, que básicamente son prostitutas, pero de alto estatus. Algo que era totalmente normal en la época y que incluso ahora creo que siguen existiendo, aunque de unas maneras un poco extrañas, dejando ver lados diferentes de la vida. Así como existían cortesanas muy cotizadas que vivían entre lujos, habían otras que debían vender sus cuerpos para poder sobrevivir. Y por otra parte estaban las concubinas, que también podían tener un estatus muy alto y vivir con muchísimos lujos, pero no dejaban de ser una herramienta política. Algunas estaban felices con su rol de concubinas y otras deseaban evitarlo a toda costa. El valor de las vidas dependía únicamente del estatus social. Y vimos cómo todo este ambiente afectaba a los personajes y podía impulsarlos a hacer cosas horribles. El mundo de Mao es complejo, puede resultar cruel o injusto, y al mismo tiempo tener cosas bastante buenas. Esa complejidad es lo que lo vuelve tan fascinante,
Y es esa sinergia que tiene Mao con su entorno lo que la vuelve un personaje tan bueno. Su futuro está siempre cambiando, fluyendo, mientras otros personajes intentan llevarla por diferentes direcciones. Y si bien aún no está claro dónde terminará Mao, su viaje nos seguirá dando información y enriqueciendo el mundo de los diarios de la boticaria, así que no puedo esperar a ver la siguiente temporada. Si el video te ha gustado, no olvides regalarme un like y suscribirte para más contenido. Es gratis y ayudas mucho al canal. También coméntame qué te pareció o cualquier cosa, que al algoritmo y a mí nos encanta eso. Nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.